Por favor. Sí, maestro, gracias. Buenos días a todos. Daré lectura al orden del día programado para el día de hoy, para los diálogos con la administración pública. El día de hoy nos toca con el diálogo con la Secretaría del Medio Ambiente. Número 1, apertura del conversatorio por parte del maestro Mauricio Valdés, coordinador del CETEC. 2, lista de asistencia, la cual ya ha sido tomada previamente. 3, lectura del orden del día. 4, desarrollo de los diálogos con la administración pública con la participación del ingeniero Jorge Rescala Pérez, secretario de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. 5, preguntas y respuestas. 6, clausura del diálogo. Sería cuánto, maestro. Muchas gracias, Stephanie. Le damos la más cordial bienvenida, señor secretario, y vamos a proceder a la presentación de este cuarto punto con su amable participación. Si quieres darnos cuenta del currículum del doctor Jorge Rescala. Sí, maestro. El ingeniero Jorge Rescala Pérez es ingeniero agrónomo fitotecnista egresado de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es el secretario del Medio Ambiente del Estado de México. Anteriormente fungió como director general de la Comisión Nacional Forestal, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de diciembre de 2002 a septiembre de 2017. Director general de la Protectora de Bosques del Estado de México de septiembre de 2005 a diciembre de 2011 y como director general de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna de junio de 2000 a marzo de 2005. Ocupó diversos cargos en el gobierno del Estado de México entre 1993 y 2000. Trabajó en empresas de Suecia de 1988 a 1992 en tareas relacionadas con producción de planta. Ha recibido cursos sobre excelencia humana y productividad, calidad en el servicio, administración de pequeña y mediana empresa, fruticultura general y relaciones humanas. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, Stephanie. Por favor, a los integrantes del grupo les pedimos que revisen tener apagado su micrófono. Por favor, revisen que tengan apagado su micrófono y le doy la palabra al señor secretario Jorge Rescala Pérez. Lo escuchamos con atención, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, maestro Valdés. Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos. Buenos días. Y con su permiso, hacer varios comentarios. El gobernador Alfredo del Mazo ha enfatizado conciliar el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente. Como ustedes saben, el Estado de México es una de las economías más importantes del país, genera casi un peso de cada 10 del PIB y somos importante centro logístico nacional e internacional. Más de 17 millones, o alrededor de los 7 millones de habitantes, que en su mayoría son parte de esta población económicamente activa. Además, tenemos importantes recursos naturales, todo el mundo lo sabemos, una extensión, casi la mitad de la extensión del Estado de México es una zona boscosa, tenemos montañas, tenemos parques naturales que otorgan aire limpio, agua a casi cerca de los 20 millones de habitantes o 20 y tantos millones de habitantes del centro de México. Hay un código ambiental que se hizo alrededor de los 7 años aproximadamente, el cual tenemos ya una propuesta de una reestructuración general que nos va a permitir estar más a los tiempos del día de hoy. Todos sabemos que el cambio climático, más bien la crisis climática, a pesar de la pandemia, las concentraciones todavía de carbonos han sido muy altas, en comparación en los últimos millones de años. Hoy en día tenemos un gran problema. El medio ambiente, o más bien regular o tener un respaldo jurídico para un mejor ambiente, creo que es algo que debemos hacer. Está el código, pronto yo creo que estará presentando en la legislatura para adecuar la normatividad a los tiempos actuales. Y considero importante precisamente alinear nuestra Constitución a la Carta Magna, incorporando el derecho
con el que contamos los mexicanos a gozar un medio ambiente sano. La Constitución Federal, el artículo 4, párrafo 5, dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Bueno, esto es importante en el proceso de actualización de la nueva Constitución. No se limite lo relativo a la atención regional de las temáticas ambientales. Por ejemplo, los centros regionales o centros integrales de residuos que el Estado de México han hecho últimamente. Esto con la intención precisamente de evitar, por así decirlo, el traslado de basura a lugares convenientes y que tengan un lugar o un destino final en un relleno sanitario que cumpla con la normatividad. Y que se amplíe el manejo ambiental, que se amplíe su ámbito al manejo de cuencas hidrológicas, áreas naturales protegidas, cuencas atmosféricas, la gestión social regional, por citar algunos ejemplos. Pero, si me escuchan, hay alguien que tiene problemas. Es importante dotar más atribuciones de la administración pública estatal para prevenir y castigar ilícitos ambientales. La tala ilegal hoy en día es un problema muy grave, no solamente en el Estado de México, sino a nivel nacional. La única que tiene las atribuciones de combatirla es la propia. Creo conveniente que en el Estado de México esas atribuciones por ley se le dieran a la Procuraduría, a la PROPAEM, que ya existe. Podría ser la creación de la Procuraduría de Protección al Ambiente y Forestal del Estado de México. Algo importante siempre son los fondos. Ahí no hay recurso económico que alcance y creo que podríamos instaurar una especie de impuestos verdes con un fondo ambiental único, integrado por aportaciones federales, estatales y municipales, créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales, derecho, permisos, autorizaciones y registros, contribuciones, ingresos, aportaciones de proyectos de impacto ambiental que hoy en día se hacen, pero estas contribuciones se van o pasan a caja de gobierno y no se le da un destino cuando se trata de impacto ambiental, cuando deberíamos hacer algo directamente en el área impactada. Su aplicación sería en acciones, como digo yo, proyectos de beneficio ambiental para cuestiones exclusivamente de beneficio ambiental. Hay dos pasivos ambientales muy grandes, no solo en el Estado de México, sino a nivel nacional, que es la contaminación de agua y el manejo integral de residuos. En el caso de residuos urbanos, sólidos urbanos, el Estado de México produce alrededor de 17 millones de toneladas, perdón, 17,000 toneladas diarias de residuos. Las 2/3 partes llegan precisamente a un destino final idóneo en rellenos sanitarios, y la otra tercera parte no sabemos a veces inclusive dónde llega a estar, o en cielo abierto o en tiraderos sin ninguna regulación. El servicio de limpia y recolección recae en los ayuntamientos de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, y en el 2018 se modificó el artículo 126 para promover las regiones ambientales principalmente, donde los ayuntamientos, como comentaba, podrán tener centros regionales de destino final de basura. Hoy en día es complicado, no hay un recurso que se encargue precisamente de pagar la recolección y el destino final de la basura. Esto tiene un costo y cuando no se ha planeado, cuando hay un presupuesto especial para esto, regularmente la basura termina al cielo abierto o en cualquier lugar sin ningún cuidado y crea pasivos ambientales. Hay lugares concentrados que tienen hasta 5 millones de toneladas abandonadas sin ningún tratamiento, y hoy hablando de calidad de la crisis climática, pues esto produce ozono o algunos gases de efecto invernadero, lo cual estamos, si no llevamos un control, estamos contribuyendo al calentamiento global. El otro tema también son las tratadoras de aguas residuales. Si bien hay todo un sistema de tratadoras de aguas residuales, pero por la falta de recursos
Esto habrá que verlo ya legalmente, un cobro para los ayuntamientos para que se hagan cargo, ya bien, del mantenimiento de las plantas tratadoras y también del pago de la electricidad. Regularmente las plantas, por una falta de pago o falta de mantenimiento, todas terminan abandonadas y el agua no es tratada. El caso es el río Lerma, un río que hace alrededor de unos 60 años todavía había vida en este río. Hoy es imposible por la contaminación que en general todos los municipios han contribuido descargando sus aguas residuales en este cauce. Pues la intención es que la propuesta es crear mecanismos legales para dar a los municipios la posibilidad de cobrar un impuesto para la recolección de los residuos urbanos y también para su destino final adecuado, así como también para el mantenimiento, como decía, de las plantas tratadoras de aguas residuales. Otra también sería la prevención y control de contaminación atmosférica. Requiere de la regulación de prevención y control de la contaminación de fuentes fijas y móviles. Hoy en día, si bien en los últimos años hemos tenido un crecimiento promedio de 7% poblacional, el crecimiento de vehículos es del 90%. La propuesta es que establecer mecanismos para que los municipios supervisen el cumplimiento de la verificación vehicular. Si bien en el Estado de México desde el 2013 la verificación vehicular es obligatoria, no hay a la fecha una supervisión para que esto se lleve a cabo. Esto genera precisamente la confusión de cómo no hay una norma de él hoy no circula. Creemos que por el simple hecho de esta falta de norma no debemos de verificar. No necesariamente tenga que haber un hoy no circula para que los vehículos se verifiquen. Entonces, creo que es conveniente cumplir con esta normatividad obligatoria de verificar vehículos, pero también tendríamos que buscar legalmente la asociación de funciones a los ayuntamientos que nos permitan estar listos. Esto en general, podría hablar en general de estos temas. Creo que hay unos objetivos o metas de desarrollo sostenible de la ONU, en los cuales estamos participando como estados, pero no hay una medición precisamente para el cumplimiento de estas metas que como país tenemos ante la ONU, y sin embargo no hay una medición o una obligatoriedad para los estados para cumplir con esto. En general yo creo que son temas que pueden ser cuidados con una nueva constitución o temas que pueden ser mejorados con esquemas normativos que permitan precisamente tener un ambiente más sano para todos los mexiquenses. En general podría comentar esto, yo estoy atento a cualquier una pregunta al respecto. Muchas gracias por su atención. ¿Sería cuánto? Yo estaría atento a cualquier... Creo que no. Sí, Arturo Huicochea, te escuchamos. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias, estimado secretario, muy buenas tardes. Me parece que fue una breve, pero muy puntual intervención donde enlista algunas de las cuestiones sobre las que parece importante legislar. La pregunta concreta sería, no sé si escuché bien o así lo entendí, el señor secretario, entendí, habló
ya de la elaboración de reformas al marco jurídico vigente en las cuales ellos han pensado. Y si entendí bien, ahí se refería a la necesidad de crear alguna instancia que contribuya con la preservación de los bosques para evitar el delito de tala de bosques que se ha multiplicado tanto. La pregunta sería también preguntarle si a su criterio no sería conveniente multiplicar a los actores, de suerte que mientras más instancias pudiéramos involucrar, digamos, tendríamos más ojos a visor cuidando de los bosques. Estoy pensando, por ejemplo, en que esta fuese una competencia de las autoridades municipales, de las policías municipales, habida cuenta que muchas de nuestras comunidades que son afectadas por la tala, pues son los propios integrantes de la comunidad quienes conocen los caminos, los recovecos y en ocasiones a las personas involucradas con la actividad ilícita. En fin, ese es un delito muy delicado, muy complicado, pero que nos ha generado ciertamente, como él anunció al inicio, un problema ambiental hoy de enormes proporciones. En fin, la pregunta concreta es si no se ha pensado en la incorporación de más actores en escena, de más instancias de seguridad responsables de combatir y abatir este lamentable delito. Por lo demás, felicitarlo por la precisión en los otros planteamientos que enumeró y remataría con una segunda pregunta, es saber qué nivel de avance hay en las propuestas legislativas para incorporar estas medidas a nuestro marco jurídico vigente. Gracias. Muchas gracias, Arturo. ¿Hay alguien más que desee hacer alguna pregunta? Si me permiten, yo voy a intervenir con una pregunta. Yo quisiera preguntarle, señor secretario, si usted considera que debe haber alguna modificación al marco jurídico en términos de las competencias que tiene reservadas el gobierno federal, el gobierno del estado y los ayuntamientos. Pareciera que tratándose de facultades concurrentes, tendríamos de alguna manera cierta claridad en lo que le corresponde hacer en materia de medio ambiente a cada uno de los órdenes de gobierno. Sin embargo, me gustaría mucho conocer su opinión al respecto. Esa es una parte. Otra pregunta que nos ha llegado tiene que ver con la problemática de la basura que usted ya tocaba, porque algunos ciudadanos preguntan que si es muy difícil hacer respetar la normatividad en el traslado de los desechos peligrosos y particularmente en lo que se refiere a los desechos electrónicos que pueden generar una gran contaminación. Y finalmente, en el tema de la contaminación de los ríos, pues hay disposiciones respecto, tal vez no ni a la autoridad municipal ni a la autoridad estatal, que son las que están más cerca, vigilarlo y sancionarlo en su caso, y es algo del orden federal que pues es muy difícil que se aplique. Esas son las preguntas. No sé si hay alguien más que desee intervenir. El maestro Rubén Islas, por favor. Ay, Pamela. Gracias Mauricio, perdón por llegar un poco tarde. La ecología es uno de los temas, el medio ambiente, mejor dicho, es uno de los temas más importantes en el ejercicio de gobierno en pleno siglo XXI. Es decir, los grandes problemas que tenemos hoy en día a nivel global están relacionados con el tema del medio ambiente, la manera en que nos relacionamos nosotros, los seres humanos, con el medio ambiente. Y eso obliga a una transformación cultural de fondo de nuestra relación con el medio ambiente.
Aquí el tema es el asunto de la planeación. ¿Cómo se ve el tema del medio ambiente en el contexto de la planeación del desarrollo del Estado? En su vinculación con el desarrollo económico, en su vinculación con la sostenibilidad, en su relación con todas las actividades que se desarrollan en una territorialidad tan compleja como es la del Estado de México, que es una territorialidad que comparte espacios con la Ciudad de México, pero también comparte grandes espacios con los estados de Hidalgo, con el estado de Puebla, y también con el estado de Michoacán, con el estado de Guerrero, y donde tenemos diferentes tipos de ecosistemas. Tenemos ecosistemas urbanos y tenemos ecosistemas, digamos, rurales, forestales y naturales en absoluto, donde no ha intervenido la mano del... Temas en ese contexto hay temas que a mí me parece que son realmente relevantes y que obligan a políticas públicas que atiendan a las causas más que a los efectos, que vayan al fondo de la problemática ambiental. Acaba Mauricio a hablar de los ríos y hablar más que de los ríos habría que hablar del agua en su conjunto, de la capacidad hidráulica del Estado y la manera en que estamos nosotros interactuando para preservar esta capacidad hidráulica del Estado, que está relacionada, obviamente, con nuestros bosques, con los bosques del Estado, que seguramente el señor secretario tiene datos claros y precisos de cuál es el estado de nuestros bosques, pero si uno observa simplemente a la vista, a lo que da la vista cuando uno va por las carreteras del Estado de México, uno lo que va a observar es la depredación absoluta de nuestros bosques. Es decir, lo que podría haber sido la zona de los volcanes en el oriente del estado, de grandes bosques, de una sierra que va, es la Sierra del Oriente, que va desde Texcoco hasta el estado de Morelos, hay una depredación impresionante de nuestros bosques, y no se diga del Nevado de Toluca, todo el zona sur del estado de México. Cuando uno llega de la Ciudad de México o del Valle de México, mejor dicho, hacia el Estado de México, hacia Toluca, hacia la ciudad de Toluca, hacia el Valle de Toluca, uno pensaría que puede uno transitar de un área de alta contaminación a una área de aire puro, pero cuando uno empieza a bajar al Valle de Toluca, lo que empieza a observar uno es una gran nata de contaminación que pulula en este Valle de Toluca. El punto aquí medular que es, ¿qué está planteando el gobierno del Estado en materia de política medioambiental para atacar estos problemas? Agua, contaminación ambiental, disposición de residuos sólidos, la basura, dicho en términos no tecnocráticos, sino en términos castizos. La basura es la basura. Sabemos que esa es una facultad municipal, pero nuestros municipios, incluso los más grandes, yo vivo en Naucalpan, no tienen la capacidad técnica ni económica para darle una buena solución al problema de la basura. Y estamos inundados de basura. Yo vivo a un lado de un pequeño río, un arroyo, y siempre está contaminado de basura. La gente tira basura, y ese arroyo pues va hasta el río de los Remedios, que se convierte en una gran cloaca. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son los programas? ¿Cuál es el plan para atacar directamente el problema ambiental del Estado de México, que implica un problema ambiental de la zona metropolitana, ¿no? Y que implica un problema ambiental que compartimos con diversos estados de la República? ¿Cómo está vinculado ese tema con el plan de desarrollo que
tiene el señor gobernador del estado y que, bueno, está en la última etapa. Si nos faltan, 2023 está ya a la puerta de la esquina. ¿Qué es lo que está planteando el estado para responder en términos de problemas ambientales? Tuvimos aquí un conversatorio en materia ambiental con Ramón Ojeda Mestre, que es presidente de la Academia de Derecho Ambiental y es un conocedor en el tema ambiental, y especialmente el Estado de México, y lo que se nos planteó en ese conversatorio es que la situación del Estado de México en términos ambientales es realmente grave. Es decir, ¿qué es lo que se está planteando en términos de políticas públicas que permitan atacar el problema del medio ambiente? Que vayan más allá del uso de la bicicleta y estas cosas que son casuísticas, sino políticas públicas concretas en específico de colaboración incluso regional, que es el tema que el medio ambiente no respeta fronteras. Gracias, Rubén. ¿Alguien más que quiera hacer otra pregunta? La maestra Palmira Tapia, por favor. Sí, gracias, Mauricio. Secretario Jorge Rescala, pues muchas gracias por su exposición. Me parece que ha sido muy puntual. Nos ha traído a la mesa propuestas específicas de lo que usted considera pueden ser viables, pues en el marco de los trabajos que estamos haciendo en el secretariado. Y en ese tenor me hace pensar que, pues he escuchado a lo largo ya de las distintas mesas que hemos tenido que pedimos una constitución feminista, pedimos una constitución social, pedimos ahora una constitución verde, ¿no? Y así podemos seguir, ¿no? En cada tema pues vemos la importancia electoral que tiene pues para la vida de las personas y desde luego el medio ambiente pues no es menor. Sin embargo, pues me parece que también podemos llegar como una sobreexigencia de ponerle demasiados artículos al texto constitucional. Y señalaba usted que en la Constitución Federal pues ya está muy claro este derecho a un medio ambiente sano, que me parece que cubre de manera muy responsable pues lo que se está pensando en términos de derechos medioambientales. En ese tenor, si entendí bien de su planteamiento, me parece que hay más posibilidades en términos legislativos, en términos de legislación secundaria y del marco institucional, ¿no? En concreto, pues me gustaría saber su opinión de la atención que se observa, pues por una parte derechos medioambientales, pero por el otro, pues todos estos derechos de propiedad, derechos económicos. Y pues creo que la pandemia pues ha venido a demostrar que pues la naturaleza ha venido a subsidiar mucho de la actividad económica en todo el mundo, ¿no? Que quizás es momento de un replanteamiento de prioridades por parte de los estados, y en México, pues desde luego que no es la excepción. Entonces, me gustaría conocer su opinión, pues a veces esta tensión que parece que hay entre todo este conjunto de derechos de propiedad, por un lado, y por el otro, pues los derechos a tener justamente un medio ambiente sano. Y si en el Estado de México, pues hay alguna posibilidad de pues encontrar más equilibrios en esa tensión en términos legislativos o quizá más bien en términos de políticas públicas. Y de nuevo, pues muchas gracias por su participación, secretario. Gracias, maestra Palmira. ¿Alguien más? No hay más preguntas. Señor secretario, lo escuchamos con mucha atención, por favor. Sí, gracias, espero poder dar respuesta a todas las preguntas. Arturo Goicoechea, sí, la tala ilegal es un problema, hay toda una normatividad ya existente, pero hoy en día, precisamente en el Código Ambiental estamos tratando de sustituir
hay una propuesta de código ambiental de que se hizo en el 2007, en la cual la propuesta precisamente es que la Propaem se haga cargo de la tala ilegal. Hoy los municipios tienen, la autoridad municipal sí tienen atribuciones para acudir a la atención de delitos ambientales, como prevenir, pero la atribución general es de la Profepa por ley. Por mucho tiempo se venía firmando un convenio con la Profepa, la Asociación de Funciones, que nos permite precisamente hacer inspecciones directamente a centros de transformación, lo cual hoy por hoy Probosque no puede hacer precisamente ni la Propaem porque no tiene ninguna atribución. Sí se pueden hacer visitas directamente a campo, pero no se puede supervisar toda la cadena productiva precisamente de tratamiento de la madera. Entonces, tener las atribuciones que nos permita estar en campo y en los centros de transformación como son las aserraderos y maderías, eso permitiría precisamente cortar la cadena de comercialización de madera ilegal en el Estado. Esto urge, es un clamor que desde hace mucho tiempo lo reclaman. Bien decía en su momento, en su televisión, el maestro Islas del sur del Estado. Muchas veces, algo que quiero aclarar, el explotar los bosques es legal cuando se hace de forma debida a través de un programa de manejo y tiene toda una serie de normas que tiene que dar cumplimiento para aprovecharlo bien. Y a la falta precisamente de una guía o una forma más fácil de hacerse dinero es cuando se viene la tala ilegal. La tala ilegal muchas veces se decía clandestina, pero hoy en día siempre ha sido así. Sabemos quién la está haciendo en las comunidades. Entonces, si la Propaem o a otra instancia, hoy en día, pues, precisamente la Procuraduría Ambiental pudiera tener esas atribuciones igual que la Profepa a nivel nacional, podríamos un poquito contrarrestar la tala ilegal. El maestro Valdés hablaba del marco jurídico. Reitero, tenemos una propuesta de código donde lo estamos haciendo lo estamos actualizando en general a los esquemas internacionales de cumplimiento de diferentes, el caso de las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, realmente dándole un sustento legal para poderlos cumplir mejor. La basura es un problema, un promedio de producción por habitante es 1 kilo más o menos, dependiendo si es rural o urbano, es entre 800 gramos y 1,5 kilos diario. Es por eso que tenemos 17,000 toneladas diarias en el Estado de México. Y no hay un cobro que se haga para este tipo de servicio. La recolección es importante, pero es más importante también el destino final. Y el destino final, los rellenos sanitarios, que son particulares, hacen trabajos precisamente para manejar la basura bien. Hoy por hoy, por ley, a partir del próximo año, estos centros regionales de manejo de basura sólida urbana tienen que cumplir con una normatividad donde deben de tener algún sistema de recuperación o reciclado de toda esta basura. Ya la intención es en un futuro no solamente enterrar la basura, evitar enterrarla y ojalá esta gran basura o esta gran cantidad de basura se pueda aprovechar de otra manera. Y esto pues, requiere recursos. Entonces, los generados de basura debemos hacernos responsables y pagar el servicio, tanto recolección y a futuro el destino final. Esto permitiría precisamente, ya sea un municipio o un particular, precisamente darle el destino final correcto a toda la basura. La cuestión de desechos peligrosos es una atribución federal. Hoy por hoy, precisamente, llevamos una coordinación con ellos, con la Semarnat, para llevar un censo de los que producen este tipo de residuos
y conocer a dónde el destino final de estos residuos. Los electrónicos, sobre todo, hay partículas que son altamente contaminantes. Estamos haciendo diferentes, le llamamos reciclatones, para poder recuperar estos desechos peligrosos electrónicos. Sin embargo, a la falta de recursos en la Secretaría, se hacen acuerdos con empresas que se dedican a este tratamiento de estos desechos, pero deberíamos normarlo para tener un esquema de obligatoriedad de los ciudadanos para entregarlos en ciertos, que pueden ser los mismos ya autorizados legalmente, en los lugares como debe de ser. Es complicado, hoy en día hay muchos desechos peligrosos que día a día estamos nosotros produciendo y no tienen un buen manejo. Es una atribución federal, sin embargo, hay una buena comisión, una buena comunicación, pero debemos ¿cómo poder decirlo? Normar más a nivel Estado y no solamente dejarle toda la atribución a la Federación. La pregunta también comentaba el maestro Valdés sobre los ríos, la contaminación de ríos. Desgraciadamente en México todos nuestros cauces han sido utilizados como conductos de aguas residuales o aguas residuales urbanas. Ha sido un grave error. Gran parte de la contaminación del río Lerma es una lástima. El río Lerma nace aquí en Santa Cruz Atizapán, a un costado precisamente de Almoloya del río, y a los pocos metros ya se empieza a contaminar por diferentes desechos de la industria de mezclillera, y así va caminando el río. Pues, posteriormente llega a la zona de Capuluac, todos los desechos de los barbacoyeros, se junta a la zona de Ocoyoacac, toda la zona industrial. En fin, si echáramos a andar toda la red de tratadoras de aguas residuales que existen a lo largo del río Lerma, pudiéramos, con un programa a largo plazo, pudiéramos recuperar el río Lerma seguramente en unos 30 años. Pero hace falta una política o un programa que vaya más allá de los sexenios. Si bien todos los sexenios han tratado de hacer algo para recuperar el río Lerma, pero esta política debe ser, no debe ser de 6 años, debe ser un programa 30 años. Ojalá esto se pueda legislar precisamente para tener una política de continuidad en el mejoramiento del río Lerma. Y algo muy simple, como lo decía yo, los municipios no tienen recurso, ni tanto el destino final de la basura, ni para el pago del mantenimiento o de la electricidad de las plantas tratadoras de aguas residuales. Y lo primero que hay cuando hace falta recursos en los municipios es precisamente cortar este tipo de apoyos. O sea, dejan de pagar la electricidad en las plantas tratadoras o dejan de pagar el destino final de la basura, y quien lo recibe pues no lo trata bien. Es por eso que debe de legislarse sobre un cobro, precisamente para tener el recurso y ser responsables en el manejo de esto. El maestro Islas, en los temas, para la atención de los temas ambientales se actúa en estrategias metropolitanas, como el caso de la CAME. Hoy precisamente hay una buena relación en todo lo que es el área metropolitana con la Ciudad de México. Una de ellas es precisamente la responsabilidad que tienen ellos. Ellos ya no tienen espacios para sus residuos sólidos, el Estado de México los está recibiendo, pero hay una supervisión precisamente del buen manejo, tanto del destino final como del relleno sanitario, es parte de una coordinación, un problema ambiental que tenemos que participar conjuntamente con la Ciudad de México. La CAME es precisamente la Comisión Ambiental de la Zona Metropolitana, donde está el control de la calidad del aire. Tenemos un programa ProAire, que hay una serie de metas desde el
2018 al 2030, donde estamos cumpliendo con ciertas actividades, donde hay una medición y estamos dándole seguimiento. Cualquier programa que se haga o cualquier actividad se haga debe tener una continuidad y tiene un seguimiento. Y precisamente ya hay un programa establecido único a nivel nacional, el PROAIRE, donde no solamente toma un valle, el Valle de México, sino también lo toma inclusive todo el Estado de México. La atención de residuos, como lo he dicho, es a través de, también hacía la pregunta el maestro Islas, es a través de los centros integrales de residuos, programas estratégicos de residuos de manejo especial, residuos electrónicos, neumáticos. Pareciera que las llantas no son problema, pero es un gran problema. Hay tenemos hoy en día toda una estrategia de relación con los municipios para asesorarlos en lo que debe hacerse para cumplir con las diferentes responsabilidades que tenemos. Aquí hay un papel muy importante que como ciudadanos debemos tener la responsabilidad de hacer lo que debemos hacer y no dejar solamente la responsabilidad al municipio, al gobierno del Estado o la Federación. Si yo puedo cambiar mis hábitos de consumo, desde ahí empiezo yo a contribuir a un mejor ambiente. El caso, manejar menos residuos en las casas, comprar lo menos posible cosas en paquetes, por ejemplo, o usar el agua adecuadamente cuando lo uso diariamente, ya sea en el baño, los baños diarios o cuando se lavan algunas cosas. Tener una responsabilidad como ciudadano yo creo que es un gran inicio, no solamente una responsabilidad de los gobiernos, tanto municipales o estatales. En general es lo que estamos haciendo. Espero que haya podido responder. Hay una última pregunta que hacía la maestra Tapia. Es el replanteamiento de las prioridades ambientales, y la respuesta sería a través de foros. Tuvimos un foro, le llamamos foros ambientales EDOMEX, donde los ciudadanos aportaron 33 acciones, de las cuales se dieron a conocer a través de los medios masivos, y estamos precisamente cumpliendo con ellas con la intención de hacer lo que la opinión recabada de estos foros que tuvimos, y lo estamos cumpliendo de esa manera. 33 acciones muy claras que, si me permiten, se las haré llegar posteriormente a las mesas de trabajo de este secretariado técnico para el medio ambiente. Espero que puedo responder, espero que me hayan entendido. Estoy a sus órdenes. Secretario, muy interesante su información y sus respuestas, desde luego. Solamente para registro del Grupo Plural, le quisiera mencionar que en la Constitución de Noruega, que es un país muy adelantado en términos de medio ambiente, señala: todas las personas tienen derecho a disfrutar de un ambiente que asegure la salud y a un ambiente natural cuya capacidad productiva y diversidad sean preservadas. Los recursos naturales serán utilizados partiendo de consideraciones integrales y de largo plazo que salvaguarden este derecho también para las generaciones venideras. Me pareció muy interesante, por lo que estuvimos escuchando, señor secretario, de traer esta experiencia comparada con Noruega, uno de los países más avanzados en este tema. Yo quiero agradecerle profundamente su participación y a los integrantes del Grupo Plural, y cualquier información adicional que usted considere, se lo vamos a agradecer que nos la haga llegar. Es muy importante para el trabajo que tenemos encomendado, que podamos nutrirlo de lo mejor posible. Es una oportunidad histórica que tenemos los mexiquenses de mejorar nuestra legislación
constitucional y la que de ella deriva. Gracias, señor secretario. Gracias a los integrantes del Grupo Plural y también a los integrantes del secretariado. Que tengan muy buen día. Gracias, secretario. Hasta pronto. Gracias, buenas tardes.